Durante años, Isaac Andic fue el ejemplo perfecto del empresario que lo había conseguido todo. El fundador de Mango había construido un imperio multimillonario desde cero y a sus 71 años seguía viviendo una vida activa, discreta y aparentemente tranquila. Por eso, cuando el 14 de diciembre de 2024 se conoció la noticia de su muerte en la montaña de Montserrat, todo el mundo pensó lo mismo, que había sido un accidente. Aquel día Isaac había salido de excursión junto con su hijo Jonathan por una ruta conocida y frecuentada cerca de las cuevas de Salnitre. Pero en algún momento del recorrido, el empresario cayó desde más de 150 metros de altura por una ladera que era escarpada. La caída fue brutal y murió prácticamente en el acto. La primera versión de los hechos parecía sencilla, un resbalón, un mal paso y una tragedia familiar. Pero con el paso de los meses, la historia empezó a cambiar. Las contradicciones en el relato de Jonathan, los mensajes sobre la herencia familiar, las visitas repetidas al mismo sendero días antes de la muerte y el análisis forense comenzaron a dibujar un escenario mucho más inquietante. Porque según los investigadores, habían detalles que no encajaban y lo que comenzó como un accidente de montaña terminó convirtiéndose en una investigación por un presunto homicidio. Y lo más perturbador de todo es que la única persona que estaba allí cuando Isaac cayó al vacío era su propio hijo, Jonathan. Así que hoy vengo a hablaros del caso de Isaac Andic, el fundador de Mango. Y ya sabéis, si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo habilitada la opción de miembros, por lo que si sois miembros del canal, tan solo por 1,99 al mes podréis apoyar mi contenido y también tendréis acceso a todos estos vídeos, pero en la versión de miembros, que es la versión sin anuncios. Y dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. La mañana del 14 de diciembre de 2024 comenzó como un día aparentemente tranquilo para Isaac Andic. El empresario, fundador de Mango y una de las figuras más influyentes del sector textil español, había decidido hacer una ruta por la zona de la montaña de Montserrat acompañado únicamente de su hijo Jonathan. A sus 71 años, Isaac continuaba manteniendo una vida activa y esa excursión transcurría por unos caminos que le eran conocidos, ya que él frecuentaba aquella zona. Por lo tanto, esta excursión no debería suponer mayor problema. Sin embargo, quienes conocían a la familia aseguraban que la relación entre Isaac y su hijo mayor Jonathan había atravesado momentos complicados durante los últimos años, los cuales estaban marcados por tensiones personales y empresariales. A pesar de esto, parecía que recientemente ambos habían conseguido limar asperezas y recuperar cierta cercanía, por lo que nadie imaginaba que aquel paseo terminaría convirtiéndose en una tragedia. Pero poco antes del mediodía ocurrió el accidente. Isaac Andic se precipitó desde una altura superior a los 150 metros en una zona próxima a la cueva de Salnitre, un paraje escarpado situado muy cerca de la abadía de Montserrat, y la caída fue brutal, lo que hizo que Isaac falleciera en el mismo momento del impacto. Sería Jonathan, ya que era el único presente en los hechos, el que llamó a los servicios de emergencia alrededor de las 12:30. Entre la desesperación y los nervios, explicó al 112 que acababa de ver caer a su padre y que no podía acceder hasta donde él se encontraba. Los Mossos d'Esquadra, los equipos de rescate y los sanitarios se desplazaron rápidamente hasta el lugar, pero cuando llegaron ya no había nada que hacer. Isaac Andic había fallecido prácticamente en el acto a consecuencia del impacto, y en un principio se pensaba que era una caída accidental. Pero para gran parte de la opinión pública, el principal sospechoso era su hijo Jonathan. Investigación. Tras la caída fueron los Mossos d'Esquadra quienes asumieron la investigación de lo ocurrido y quienes coordinaron la compleja extracción del cuerpo de aquella zona escarpada de Montserrat. Mientras los equipos de rescate trabajaban en el lugar del accidente para recuperar el cuerpo, los agentes comenzaron también a reconstruir los últimos minutos de vida de Isaac Andic. Y para ello tomaron declaración a la única persona que se encontraba presente en ese momento, a Jonathan. Según consta en el auto judicial, Jonathan explicó en esa primera declaración, realizada el mismo día de los hechos, el 14 de diciembre, que durante la caminata él se adelantó unos 4 o 5 metros de su padre porque su padre se había detenido unos instantes para hacer fotografías con su teléfono móvil.
Jonathan mencionaba que debido a esa distancia perdió de vista a su padre. Fue entonces cuando supuestamente, estando de espaldas a su padre, Jonathan dice escuchar un ruido. Primero oyó piedras desprendiéndose y al girarse lo único que alcanzó a ver fue un cuerpo rodando entre los matorrales. Menciona que después escuchó un golpe seco contra el terreno y finalmente un gemido de dolor que identificó como la voz de su padre. Según Jonathan relató, Isaac había resbalado en aquella pronunciada pendiente y cayó sin que él pudiera hacer absolutamente nada por evitarlo. En esta primera declaración, Jonathan también aseguró a los agentes que su padre se había mostrado desde el principio de la excursión completamente normal. Decía que Isaac no había mostrado señales de encontrarse mal, ni aquella mañana ni el día anterior, y en ningún momento había mostrado síntomas de mareo o desorientación, o de cualquier problema físico que hiciera pensar que una situación extraña pudiera haber aparecido previo a la caída. Y además insistió en que ambos estaban completamente solos en el momento del accidente. A medida que avanzaba la investigación, se incorporó también la unidad de montaña de los Mossos d'Esquadra, la cual está especializada en este tipo de escenarios, para así inspeccionar el terreno y analizar las condiciones exactas del lugar donde se produjo la caída. Como ocurre en cualquier investigación de muerte traumática, los agentes contemplaron inicialmente todas las hipótesis posibles. Sin embargo, tras realizar las primeras comprobaciones, el atestado policial terminó concluyendo que Isaac Andic había caído accidentalmente. Y la autopsia preliminar del cuerpo también parecía respaldar esta teoría inicial. Todo apuntaba a que las lesiones eran compatibles con una caída fortuita a gran altura. Pero con el paso de los días comenzaron a surgir nuevas dudas e indicios que, según algunas informaciones posteriores, ponían en cuestión que todo hubiera sido tan simple como un accidente en la montaña. Aún así, en aquel momento, con los informes policiales y forenses sobre la mesa, la jueza decidió archivar el caso provisionalmente, ya que consideró que no existían indicios suficientes de delito que justificaran continuar con la investigación judicial. Al menos no existían de momento. Porque aunque el proceso judicial quedó archivado de forma provisional, la investigación nunca se detuvo realmente. Los Mossos d'Esquadra continuaron revisando cada detalle de lo ocurrido aquel día en la montaña de Montserrat, buscando cualquier elemento que pudiera haber pasado desapercibido en un primer momento. Y fue precisamente durante esa revisión más exhaustiva cuando comenzaron a aparecer las primeras contradicciones importantes en el relato de Jonathan. Por este motivo, los investigadores deciden volver a interrogar a Jonathan una segunda vez, y esta nueva declaración tuvo lugar el 31 de diciembre de 2024. Y aunque en apariencia Jonathan mantenía la misma versión general de los hechos, algunos matices llamaron inmediatamente la atención de los agentes. En esta segunda declaración, Jonathan explicó que él y su padre tenían la costumbre de hablar mientras paseaban juntos, y añadió que él mismo había realizado el mismo recorrido apenas 2 semanas antes del accidente, esto para comprobar que la ruta estuviera en buen estado. Y es ahora cuando aparece la primera contradicción, ya que en su primera versión Jonathan aseguraba que su padre se había parado para hacer fotografías y fue en ese preciso momento cuando cayó. Sin embargo, en esta nueva versión, ahora Jonathan aseguraba que Isaac había utilizado su teléfono móvil únicamente al principio de la ruta y que después no volvió a ver que lo usara durante todo el trayecto. En esta segunda declaración también insistió además en que la relación entre ambos era muy buena y negó que existieran conflictos familiares o profesionales. Jonathan reconoció que en el año 2015 él había asumido mayores responsabilidades dentro de la empresa, pero que los malos resultados de la compañía, que durante el mandato de Jonathan como consejero delegado atravesó un momento difícil con pérdidas millonarias, le hicieron regresar a Isaac temporalmente a la primera fila. Esto para que el padre enderezara el rumbo de la empresa que su hijo estaba llevando a la quiebra. Aunque lo cierto es que Jonathan afirmaba a los agentes que esto no supuso ningún problema entre ellos, por lo que según él no existían tensiones ni resentimientos dentro de la familia. Sin embargo, los investigadores obviamente decidieron comprobar cada una de estas afirmaciones. Para ello realizaron un volcado completo del teléfono móvil de Isaac Andic, el mismo dispositivo que fue hallado destrozado después de la caída dentro del bolsillo delantero del pantalón de la víctima. Y lo que encontraron en ese análisis no encajaba del todo con la versión que estaba ofreciendo Jonathan. Los datos extraídos del terminal confirmaban que Isaac había utilizado el móvil únicamente al inicio de la ruta, donde tomó algunas fotografías y grabó un vídeo.
pero después no volvió a manipular el dispositivo en ningún momento. Además, como os he comentado, la propia autopsia indica que el teléfono permanecía guardado en el bolsillo de Isaac cuando se produjo la caída, lo cual reforzaba la idea de que no estaba haciendo fotografías ni usando el móvil en el instante del accidente. Algo que Jonathan sí que había mencionado inicialmente. Pero las dudas no terminaron ahí. Respecto a la afirmación de Jonathan de que no pudo ver claramente cómo caía su padre porque caminaba unos metros por delante suyo, el auto judicial considera poco probable esta versión. Los investigadores sostienen que, dadas las características del sendero y la cercanía entre ambos, resulta difícil creer que Jonathan no pudiera ver directamente el momento exacto de la caída, si realmente estaban caminando a una distancia de entre 3 y 4 metros, como él aseguraba. Y aún más delicado resultó el análisis de la verdadera relación familiar. Jonathan había asegurado a los agentes en su declaración que entre él y su padre no existían desavenencias, pero el contenido de los mensajes de WhatsApp analizado por los investigadores dibujaba una relación muy distinta. Según el informe, las conversaciones reflejaban una relación deteriorada desde hacía tiempo y marcada principalmente por constantes tensiones relacionadas con el dinero y la herencia familiar. De hecho, los mensajes muestran cómo Jonathan insistía repetidamente a su padre para recibir parte de la herencia en vida. Y la insistencia era tal hasta el punto que Isaac, según el propio análisis policial, habría accedido parcialmente a algunas de esas peticiones con el objetivo de no romper definitivamente la relación con su hijo. Además, los investigadores descubrieron que Jonathan sabía desde mediados de 2024 que su padre tenía la intención de modificar su testamento. Al parecer, el empresario quería crear una fundación destinada a ayudar a las personas más necesitadas y planeaba destinar gran parte de su fortuna a esta causa. Con este cambio de herencia, sus 3 hijos, Jonathan, Judith y Sarah, quedarían vinculados a la gestión de esa fundación y, en consecuencia, percibirían un sueldo. Ahora bien, el grueso del patrimonio de Isaac Andic, el cual estaba valorado en 4.500 millones de euros, dejaría de pertenecer directamente a los herederos para destinarse a estos fines benéficos. Según el informe policial, fue precisamente en ese momento cuando el comportamiento de Jonathan cambió notablemente. Los investigadores sostienen que cuando Jonathan se entera de que su padre quería crear esta fundación y cambiar su testamento, comenzó un aparente acercamiento hacia su padre. Decía que quería reconciliarse con él y además le reconocía que tenía una obsesión por el dinero que había dañado la relación que ambos tenían. E Isaac, por su parte, parecía dispuesto a darle una segunda oportunidad a su hijo, así que accedió a hacer esa excursión a solas con él por la montaña para hablar tranquilamente. Pero fue durante esa misma excursión, en aquel sendero de Montserrat, cuando Isaac Andic cayó desde una altura de más de 150 metros. Y esto hizo que casualmente Isaac muriera antes de cambiar el testamento y no pudo materializar la fundación que llevaba meses planeando crear. Por lo que tras su muerte, la herencia se ha repartido a partes iguales entre sus 3 hijos. Pero lo cierto es que el teléfono móvil de Isaac Andic no fue el único elemento que analizaron los investigadores. A medida que el caso avanzaba, los Mossos d'Esquadra comenzaron también a revisar los últimos movimientos realizados por Jonathan los días previos a la muerte de su padre. Y para ello decidieron estudiar los registros tecnológicos de su vehículo, concretamente el sistema asociado al IMEI del coche. Esto se trata de un identificador único que permite rastrear la ubicación y actividad del dispositivo. Y con esto podrían saber a qué lugares fue Jonathan los días previos al accidente de su padre. Fue entonces cuando aparece una nueva contradicción en la versión que Jonathan había ofrecido durante sus declaraciones. Como Jonathan había explicado ante los agentes, él aseguraba que aproximadamente 2 semanas antes del accidente, él mismo había realizado aquella ruta para comprobar que el sendero estuviera en buenas condiciones antes de hacer la excursión con su padre. Así que según su relato, Jonathan había ido simplemente para asegurarse de que el recorrido fuera seguro. Sin embargo, los datos extraídos del sistema de localización de su vehículo mostraban algo muy distinto. Los investigadores descubrieron que Jonathan no había acudido una única vez a la zona 15 días antes del accidente, como él contaba, sino que había estado allí en 3 ocasiones distintas apenas unos días antes de la muerte de su padre.
Los registros sitúan su coche en el lugar de los hechos el sábado 7 de diciembre, el domingo 8 y nuevamente el martes 10 de diciembre. Siendo esta última visita tan solo 4 días antes de que Isaac Handik se precipitara al vacío en aquella misma montaña. Esto llamó poderosamente la atención de los investigadores, porque contradecía directamente lo que Jonathan había manifestado durante su segunda declaración. Y cuanto más analizaban esos movimientos, más inquietante se volvía la situación. Según la hipótesis que empezaba a tomar forma dentro de la investigación, Jonathan podría haber estado recorriendo repetidamente la ruta no para comprobar su estado, como él decía, sino para estudiar cuidadosamente el terreno y elegir el punto exacto donde una caída pudiera parecer completamente accidental. Con todas estas contradicciones acumuladas y los nuevos indicios encontrados durante esos meses, la jueza finalmente reabre el caso en marzo de 2025. Y es precisamente en ese mismo momento cuando Jonathan realiza un movimiento que para los investigadores resultó extremadamente sospechoso. El mismo día en el que los medios de comunicación se hicieron eco de la reapertura judicial del caso, Jonathan cambió su teléfono móvil, que había estado usando desde entonces, un iPhone 14, por un nuevo iPhone 16 Pro. A simple vista esto podría parecer un gesto sin importancia, pero los agentes interpretaron aquel cambio de terminal de manera muy distinta. Especialmente porque el contenido del antiguo dispositivo quedó eliminado y el terminal desapareció poco después en circunstancias bastante extrañas. Según explicó el propio Jonathan a las autoridades, el teléfono había sido robado durante un viaje relámpago que había realizado a Quito, en Ecuador. Él aseguró que salió de viaje el 24 de marzo de 2025 y regresó apenas 2 días después, el 26 de marzo. Pero lo que hizo saltar todas las alarmas fue la coincidencia temporal. Las fechas de aquel supuesto robo del móvil encajaban exactamente con el momento en el que los medios de comunicación comenzaron a informar de la reapertura del caso de la muerte de Isaac Handik. Y para los investigadores esto no parecía casualidad, era demasiado conveniente. Ahora resultaba que el móvil, que potencialmente podría contener conversaciones, búsquedas, ubicaciones o cualquier otra información relevante para la investigación, había desaparecido justo cuando el procedimiento judicial volvía a abrirse. Pero este no fue el único detalle que llamó la atención de los agentes. Al reconstruir cronológicamente lo ocurrido el día de la caída, descubrieron también algo que consideraron especialmente significativo. Resulta que después de que su padre se precipitara por la ladera de Montserrat, Jonathan realizó 2 llamadas telefónicas y la primera de ellas no fue a emergencias. La primera persona a la que llamó fue Estefanía Nats, su madrastra. Y solo después de esa conversación se puso en contacto con el 112 para alertar de lo ocurrido. Durante esa llamada inicial a emergencias, Jonathan se limitó simplemente a decir que su padre se había caído y que creía que había rodado por un barranco de Montserrat. Así que ese primer relato fue breve y bastante escueto. Sin embargo, poco después, Jonathan recibe la llamada de una enfermera del servicio de emergencias y durante esta segunda conversación comenzó a añadir más detalles a la versión de los hechos. Fue entonces cuando explicó que él caminaba unos metros por delante de su padre, que de repente escuchó el sonido de unas piedras desprenderse y al girarse vio a Isaac caer entre los matorrales mientras gritaba. Con todos estos indicios y contradicciones en su contra, finalmente en septiembre de 2025 se conoce la noticia de que Jonathan está siendo formalmente investigado por la muerte de su padre. Y con esto su condición judicial había cambiado de testigo a investigado por un presunto delito de homicidio. Detención. Y con esto llegamos a mayo de este mismo año, cuando hace tan solo unos días saltaba la noticia de que Jonathan Handik había sido detenido y acusado de la muerte de su padre. Es en el propio auto de prisión provisional en el que me he basado para hacer este vídeo, ya que ahí se enumeran las pruebas e indicios de criminalidad que tienen en contra de Jonathan y el por qué deciden decretar prisión provisional contra él. Además de todo lo que os he contado hasta ahora, en abril de este mismo año aparecen 2 informes que se consideran clave para el caso y que han sido la prueba de peso por la que han decidido acusar a Jonathan. Uno de estos informes, incorporados a la reapertura del caso, fue elaborado por la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos d'Esquadra.
la cual está especializada especialmente en accidentes ocurridos en entornos de alta montaña y zonas escarpadas. Entre todos los hallazgos recogidos por los agentes en la zona de los hechos, hubo algo que llamó especialmente la atención de los investigadores. Esto se trataba de una extraña marca localizada en el terreno justo en el punto exacto donde cayó Isaac Andic. Y al analizarla a fondo, los especialistas se dieron cuenta de que algo no encajaba. Esta marca se trataba de una huella de calzado y para entenderlo de forma sencilla, los agentes hicieron varias pruebas intentando reproducir cómo habría quedado la tierra si una persona realmente se hubiera caído de manera accidental. Y el resultado de esas pruebas eran huellas muy distintas a la que encontraron en la montaña. Según explicaron, un resbalón normal de una caída accidental deja una marca rápida, corta y bastante irregular. Esto es porque ocurre en apenas un instante mientras la persona pierde el equilibrio. Además de que esa marca, si fuera accidental, iría en una única dirección, hacia adelante, que es hacia donde resbalas. Sin embargo, la huella encontrada donde cayó Isaac Andic era mucho más profunda y marcada de lo que debería. Los investigadores hicieron varias pruebas y descubrieron que para dejar una marca como esa era necesario arrastrar la suela del zapato varias veces en el mismo punto hacia adelante y hacia atrás. Esto haciendo fuerza contra el suelo de manera consciente. Es decir, que la huella que encontraron en la montaña no parecía la marca de alguien que resbala una única vez por accidente, sino la de alguien que había frotado deliberadamente el pie contra la tierra para dejar esa marca. Además, los agentes señalaron otro detalle importante: la ruta por la que caminaban padre e hijo no era especialmente peligrosa. Se trataba de un camino sencillo, muy transitado por excursionistas y que no requería de ningún equipo específico para recorrerlo. Y de hecho, el único lugar realmente peligroso de todo el sendero es precisamente el punto exacto donde ocurre la caída. Y es a partir de ahí cuando comienza a tomar fuerza una hipótesis mucho más oscura. Los agentes sospechaban que aquella huella que encontraron en la montaña pudo haber sido manipulada por Jonathan tras la caída de su padre. Según esta teoría, Jonathan habría frotado deliberadamente la suela de su zapato contra el terreno justo por donde había tirado su padre montaña abajo. Esto con la intención de hacer creer a los investigadores que ese era el punto exacto donde su padre se había resbalado accidentalmente. Pero la pieza más importante de toda la investigación acabaría siendo el informe forense definitivo sobre el cuerpo de Isaac Andic. Aunque en un primer momento la autopsia preliminar apuntaba a una posible caída accidental, el informe completo introdujo detalles que empezaron a cambiar la forma en la que los investigadores interpretaron lo ocurrido aquel día. Lo que más llamó la atención de los forenses es que el cuerpo de Isaac no tenía heridas en las manos ni en los brazos, algo que normalmente sí que aparece cuando una persona cae accidentalmente por una pendiente o un barranco. Y esto tiene una explicación bastante sencilla, ya que cuando alguien pierde el equilibrio, el cuerpo reacciona de forma instintiva, intentando frenar la caída poniendo las manos o agarrándose a lo que sea para protegerse. Por eso, en este tipo de accidentes es habitual encontrar raspones en las palmas, golpes en los antebrazos o lesiones en las muñecas provocadas por intentar detener la caída mientras se está precipitando. Sin embargo, en el cuerpo de Isaac no aparecía ninguna de estas señales. Sus manos estaban limpias de heridas y sus antebrazos tampoco mostraban marcas que indicaran que hubiera intentado agarrarse o frenar la caída. Los forenses declararon que esto por sí solo no demuestra necesariamente que alguien lo empujara. Explicaron que hay situaciones en las que una persona puede no tener tiempo de reaccionar, como por ejemplo si pierde el conocimiento, se desmaya o cae de forma muy repentina. Pero aún así reconocieron que era un detalle bastante extraño y que debía tenerse en cuenta junto con todo el resto de indicios. Este detalle es especialmente significativo, sobre todo cuando se cruza con el resto de elementos sospechosos encontrados durante la investigación. De hecho, el propio informe forense describe la forma de la caída de una manera muy concreta. Según los especialistas, las lesiones del cuerpo indicaban que Isaac había descendido por la pendiente como si se hubiera deslizado por un tobogán. Esto quiere decir que cayó con los pies por delante. Además, las heridas provocadas por el rozamiento con el terreno aparecían principalmente en el lado derecho del cuerpo y seguían una trayectoria ascendente. Algo que para los forenses no encaja con un tropiezo frontal o de un resbalón natural mientras caminaba. Con todos estos indicios sobre la mesa, la jueza terminó ordenando el ingreso en prisión provisional de Jonathan Andic, mientras continuaba la investigación por la muerte de su padre.
Esta decisión supuso un auténtico terremoto mediático, porque por primera vez la justicia dejaba claro que ya no estaba tratando el caso como un simple accidente en la montaña, sino como un presunto homicidio que debía investigarse a fondo. Sin embargo, aquella situación cambió apenas unos minutos después. Tan solo 26 minutos más tarde de entrar en prisión provisional, Jonathan volvió a quedar en libertad tras depositar una fianza de 1 millón de euros. Ahora bien, esta puesta en libertad no significa en absoluto que haya sido declarado inocente ni que el caso esté cerrado. Lo único que implica es que hasta que se celebre el juicio, en lugar de permanecer en prisión provisional, Jonathan podrá esperar el desarrollo del proceso judicial fuera de la cárcel. Aún así, la jueza sí impuso varias medidas cautelares bastante estrictas mientras continúa la investigación. Entre ellas se le hizo la retirada inmediata de su pasaporte, para así impedir que pudiera salir del país, y además tiene la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. Y de esta manera, Jonathan permanecerá judicialmente controlado hasta que llegue el momento de sentarse en el banquillo de los acusados y responder por el presunto homicidio de su padre. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito, decidme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo.